Pasamos a continuación a ver cuando hay un incendio y en este caso hay tensión eléctrica y no podemos realizar la desconexión, o bueno, siempre ya hemos dicho que aunque realicemos la desconexión, actuaremos como si hubiese una posible reconexión y bueno, siempre es recomendable cuando hay un incendio eléctrico utilizar agentes extintores dieléctricos para pues mejorar las condiciones de seguridad nuestras, ¿no? En este caso, los agentes extintores adecuados o más adecuados serían el dióxido de carbono y el polvo polivalente. ¿Vale? Vamos a ver el primero. El primero de ellos, el dióxido de carbono, digamos que se utiliza más para dispositivos que se alimentan con electricidad pero que tienen más electrónica, son más delicados. La ventaja que tiene el dióxido de carbono en comparación con el polvo es que es muy limpio, no deja residuos. Y esto pues genera que no generemos daños, ¿vale? Que tenga un efecto extintor y que no sea aislante y que encima no genere daños o los menos posibles a los diferentes dispositivos que se alimentan de electricidad. ¿Vale? Cuando los aparatos son delicados, pues utilizamos este tipo de agente. Inconveniente, es muy poco efectivo, es muy volátil y por lo tanto es muy poco efectivo cuando lo proyectamos en un incendio al aire libre o en el cual hay una corriente de aire, ¿vale? Entonces su eficiencia pierde mucho efecto. Luego tenemos el polvo polivalente, el cual digamos es muy sucio, es más sucio, genera un residuo pegajoso que se queda adherido, se funde con el calor y se queda adherido a las superficies donde las aplicamos y entonces es muy sucio y digamos que prácticamente deja inutilizable allí donde lo proyectemos, ¿vale? Lo deja bastante mal. ¿Vale? Pone que se suele utilizar más en canalizaciones o celdas de alta tensión. Ojo, ¿vale? Alta tensión hemos visto que podríamos llegar a 400.000 kilovoltios y en ningún caso nosotros con un extintor de polvo tendríamos un aislamiento de 400.000 voltios. Me explico. Generalmente la protección más habitual dieléctrica de un extintor de polvo polivalente suele ser 35 kilovoltios, ¿vale? La más común que casi todos los extintores tienen, ¿vale? Cuando se realiza la prueba de aislamiento dieléctrico, esta prueba se realiza a 1 metro de distancia, ¿vale? La prueba consiste en un ensayo en el cual el extintor se proyecta sobre una placa metálica y un circuito añadido a este a 1 metro, y si en ese metro digamos no se transmite la tensión, pues digamos que se considera apto para las tensiones que se haya conseguido aprobar. Como ya he comentado, la tensión más común son 35 kilovoltios. Luego también hay algunos de 50 kilovoltios. Y luego hay algunos que tienen una denominación, tenemos el polvo polivalente ABC, y hay algunos que tienen la denominación E, que en este caso llegarían hasta 90.000 kilovoltios. ¿Vale? Pero cuando hablamos de alta tensión hablamos de parámetros un poco diferentes, ¿vale? Ahí depende y a veces no es fácil saber qué tensión, bueno, sí que hemos reconocido ya en la primera clase, dependiendo de las alturas de los apoyos, dependiendo de los aisladores, podemos intuir qué tensión hay, pero realmente no sabemos exactamente la tensión que hay. ¿Vale? Por eso, pues alta tensión más bien sería la denominada media tensión y no toda, ¿vale? Nunca llegaríamos a los límites, ¿vale? Lo importante aquí, por ejemplo, nosotros en Valencia tenemos líneas de distribución por la ciudad de 11 y 20 kilovoltios, pues sería adecuado para eso. Por ejemplo, cuando la corriente se distribuye hasta un centro de transformación, se distribuye en 11 o 20 kilovoltios y tenemos un extintor de 35 kilovoltios, pues lo podríamos utilizar en un incendio de un centro transformador, sí. Pero en una línea de alta tensión que está ya fuera de la ciudad y no sabemos la tensión que lleva, nos la estamos jugando un poco bastante, ¿vale? Entonces luego la forma de proyectarlo, como ya hemos comentado, el ensayo se realiza ese aislamiento eléctrico el cual figura, ¿vale? Suele figurar ahí
pone apto para su uso en tensiones hasta 35 kilovoltios en este caso, y dice a más de 1 metro porque el ensayo se realiza a 1 metro. ¿Vale? Son los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con este agente extintor. ¿Vale? Como ya hemos dicho, el inconveniente es que deja residuos y por lo tanto se utiliza más en instalaciones eléctricas más que en aparatos electrónicos, que son más delicados, y si podemos utilizar el dióxido de carbono, mejor. Luego también el dióxido de carbono es más caro que el polvo y por lo tanto también a veces por economía se utiliza el polvo, depende de la situación. Pero bueno, estas son las ventajas y desventajas.